¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El Clausura comienza el 16 de octubre con 2 juegos. General Díaz y San Lorenzo darán apertura al segundo torneo del año que arranca el próximo viernes. Ese mismo día juegan Olimpia Nacional. El encuentro inaugural será en la ciudad de Luque con el duelo entre General Díaz y Sportivo San Lorenzo. Profesor Cristóbal Maldonado es la denominación que lleva el certamen, en homenaje al ex delantero de Libertad y la selección paraguaya, fallecido el año pasado. En la primera fecha, viernes 16 de octubre, General Díaz, Sportivo San Lorenzo. Olimpia Nacional. Sábado 17 de octubre, Sol de América Guaraní. Guaireña Libertad. Domingo 18 de octubre, River Plate 12 de octubre. Cerro Porteño, Sportivo Luqueño. Este campeonato será una sola rueda, es decir, luego de las 11 fechas pasarán a cuartos de final los 8 mejores de la tabla. Los cuartos, semis y la final serán a partido único y en cancha neutral. En caso de empate en esta instancia, la definición será a través de los penales. El primero va contra el octavo, el segundo ante el séptimo, el tercero frente al sexto y el cuarto con el quinto. Durante las 11 jornadas, cada club disputará 5 juegos de local y 5 de visitante. Una fecha, la sexta específicamente, se desarrollará en campo neutral. En otras noticias, el club azulgrana no traerá refuerzos para el Clausura. Después de la programación de la primera y segunda fecha del torneo Clausura, el delegado de Cerro Porteño, Ariel Martínez, manifestó que no habrá incorporaciones en el plantel, salvo que sea algún jugador de las categorías formativas. No vamos a hacer ninguna incorporación. Las incorporaciones que vamos a hacer van a venir del selectivo, que viene trabajando con Mingo Salcedo y Jorge Achucarro, que son los juveniles, dijo el directivo azulgrana. Martínez aclaró que Cerro Porteño no recibió oficialmente ninguna oferta por algún jugador de su plantel. Además, sobre el supuesto interés de un club árabe por Claudio Aquino, el delegado del Ciclón indicó: a Cerro no le llegó nada oficialmente por ningún jugador. También se refirió a un supuesto interés por Oscar Ruiz y dijo: él está entrenando con el plantel y está muy motivado para jugar el Clausura. Estamos muy contentos con él. Es un jugador muy importante para el club. Los partidos del torneo Clausura no se postergarán durante el segundo combo de las eliminatorias, aunque algún club tenga varios jugadores convocados a la selección. Como Cerro Porteño tuvo 5 convocados a la albirroja, y eso podría darse nuevamente justo en la fecha que se disputará el clásico con Olimpia. Ariel Martínez dijo: nosotros vamos partido a partido, pero si llega a pasar es una situación bastante injusta. No nos queremos adelantar a los hechos. Eso ya se había determinado de antemano, pero creo que todo es conversable, dijo sobre la decisión de no interrumpir el torneo Clausura. Ariel Martínez también dijo que Cerro Porteño siente orgullo por el trabajo de Alberto Espínola y Matías Villasanti en el partido contra Perú.